Este video es parte de la lección 2 en el curso El Camino de la Salvación. En este video, ¿dónde comienza la salvación? Dios llama. La gente se arrepiente. Por eso nosotros predicamos. Qué bueno verte de nuevo. Espero que hayas disfrutado de la primera lección y la lectura de esta clase. En esta lección continuaremos nuestro estudio sobre la salvación y queremos ver cómo empieza todo. Por ejemplo, quizás conoces a alguien, tal vez un hermano o amigo, y sabes que esa persona aún no se ha salvado y realmente tienes ese deseo de que esa persona conozca a Dios, quieres que le entregue su vida. ¿Salvará? ¿Dónde debemos comenzar? Estoy seguro que dices orando. Esa es una buena respuesta, por supuesto, orar, porque Dios lo va a hacer. Pero ¿es eso todo lo que podemos hacer? ¿Dónde debemos comenzar si tenemos a alguien que queremos que sea salvo? En esta lección te daré 3 respuestas a esa pregunta. Y sí, empezamos con Dios. Sabemos que Dios llama a la gente, pero nosotros, las personas, necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y de la vida que estamos viviendo. Y porque estas dos cosas son verdad, que Dios llama y que la gente necesita arrepentirse, tenemos el deber de predicar o llevar la palabra de Dios a la gente. Así que en primer lugar, ¿por dónde comenzamos? Dios llama a la gente. Entonces, ¿dónde comienza la salvación? Empieza con Dios que llama a la gente. La idea de la salvación es de Dios. Es Dios quien está buscando salvar a la gente de la vida que están viviendo. Cuando pienso en mi propia vida, recuerdo muchas maneras diferentes en que Dios usó para llamarme. Él usó a mis padres, usó a los líderes juveniles de la iglesia, también usó la Biblia. Cuando yo fui joven empecé a leer mucho la Biblia cuando buscaba a Dios y quería ser salvo. El primer versículo que recuerdo muy bien fue Isaías capítulo 55. Por favor, mire conmigo su Biblia en Isaías capítulo 5. Leo los versículos 6 y 7. La Biblia dice: busca al Señor mientras puede ser hallado, llámalo mientras está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Recuerdo que estas palabras tuvieron mucho impacto en mi vida. Por un lado sentí que Dios me estaba llamando a mí un pecador, una persona malvada, y eso dolió. Pero al mismo momento leí en estos versículos que Dios era un Dios de compasión y perdón. Y eso hizo que fuera mucho más fácil escuchar a su llamado. Era una voz amiga llamándome. Dios puede estar llamándonos de muchas maneras diferentes. A veces solo nos hace pensar en lo corta que es la vida realmente. Tal vez pasa algo malo en tu vida y muere alguien que amas mucho y te das cuenta que de repente que esta vida no puede ser todo lo que existe. O sientes que a pesar de tus mejores esfuerzos no puedes protegerte de la enfermedad y la muerte. O Dios simplemente nos hace sentir lo grande que es. Quizás te gusta la naturaleza y la creación y sientes lo asombroso que es. Y te das cuenta, ¿tengo yo una relación con ese Dios? O Él te hace sentir lo grave que es el pecado y no puede resolver el problema que el pecado te ha causado en tu vida, que de verdad has ofendido a Dios. Ahora descubrirás que la Biblia es la voz más clara de Dios, porque la Biblia tiene la mejor información sobre Dios, y es a través de la Biblia que descubrirás estas dos cosas, que cuando Dios nos está llamando, sí, es una advertencia, nos llama pecadores,
como en Isaías 55. Él nos llama malvados, pero su llamado también es una invitación para que volvamos a Él. Nos advierte que una vida sin Él no vale la pena vivir. Es un camino que nos lleva a la muerte, pero Él nos invita a una buena vida en obediencia a Él, siguiéndole. Entonces, ¿dónde comienza la salvación? Comienza con Dios, quien llama, pero aunque esa es una buena respuesta, no es una respuesta completa. Dios llama y sin embargo hay mucha gente que ignora el llamado de Dios. Y está en nosotros el escuchar el llamado de Dios y responder a Él. A esto llamamos arrepentimiento y estudiaremos en la Biblia un ejemplo de arrepentimiento como lo encontramos en Lucas capítulo 15. Entonces la pregunta en esta lección es, ¿dónde comienza la salvación? Hemos visto que realmente comienza con Dios que llama a la gente y aunque esa es una respuesta correcta, no es completa, porque a muchas personas a quien Dios está llamando ignoran su llamado, ignoran su invitación. Así es que la segunda parte de la respuesta a nuestra pregunta es que la gente se arrepiente. Aquí también comienza la salvación. El arrepentirse es una forma de admitir que estamos equivocados, confesar que estamos mal y hacer una decisión de cambiar las cosas. Ahora tenemos una buena imagen de eso en la historia de hoy, en Lucas capítulo 15. Había un hombre que tenía 2 hijos y uno de ellos no estaba contento de seguir viviendo en casa. Al parecer vivía en una casa buena, su padre tenía posesiones y propiedades, pero él no está contento de quedarse ahí y él quiere irse. Su padre le da el dinero que él quiere. El hijo se va y derrocha todo lo que ha recibido de su padre. Todo estaba bien mientras duró el dinero, pero luego llegaron los problemas. Dice en el versículo 14 de Lucas capítulo 15 que cuando él lo gastó todo, una hambruna llegó a ese país y a él no le quedaba nada. Había gastado su dinero, así es que se fue a trabajar, es contratado por los ciudadanos de ese lugar, un granjero que le manda a cuidar sus cerdos. Y dice en 4:16, imagina esto, que él anhelaba ser alimentado con las algarrobas que los cerdos comían, pero nadie le dio. Entonces aquí está este joven que viene de un buen hogar y un hogar de mucho dinero, sumido en la pobreza, y luego encontramos lo que es el arrepentimiento en 4:17. Leamos juntos. Pero cuando volvió en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre que tienen pan? Más que suficiente, pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él volvió en sí. Una palabra importante. Comienza a mirar objetivamente su propia condición. Sus amigos se han ido, su dinero se acabó, su estómago está vacío y él está mirando a los cerdos comiendo y hasta tiene deseos de comer su comida. Lo bueno es que no solo se queja de la situación, él no solo culpa a otros, tal vez a los amigos con quienes estaba de fiesta por su situación. Él volvió en sí, lo que significa que sus ojos ahora están abiertos para ver su condición. Esa es una parte del arrepentimiento, que realmente veas en qué tipo de condición estás y lo mal que estás. Pero no solo se trata de ver lo mal que estás, la situación. Mira lo que dice en el versículo 17. Muchos de los sirvientes tienen más que suficiente pan. Así es que él recuerda la abundancia de la casa de su padre. Y ese recuerdo de la bondad de su padre le ayuda a hacer la decisión correcta. Acepta que él se puso en esta situación.
Y es por eso que toma la resolución de ir a casa y decirle a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus sirvientes. El arrepentimiento significa que entiendes que estás en una mala situación y también que te das cuenta y admites que es por tu propia culpa. Aceptas las consecuencias y aceptas que eres responsable de ellas. Él incluso está dispuesto a aceptar cualquier castigo de su padre, porque sería muy bueno volver a casa y al menos ser un siervo en la casa de su padre. Pero él sabe que aún ser un sirviente en la casa de su padre es mejor que la vida que él había escogido. Ahora, por supuesto, es una historia, una comparación que Jesús hace, porque en realidad cuando venimos a Dios, Él no nos hará sirvientes o esclavos, Él nos hará sus hijos, tal como este padre lo hizo. Esta historia muestra que el arrepentimiento siempre incluye dos cosas. En primer lugar, un alejamiento de la mala situación en la que estás y en segundo lugar, volverse a Dios, buscar a Dios. La gente se arrepiente, es ahí donde empieza la salvación. Y porque eso es así, nosotros debemos predicar la palabra de Dios a la gente, porque así es como Dios llama y la gente tiene la oportunidad de responder con arrepentimiento. Hemos visto que la salvación comienza con Dios que nos llama y que tenemos la responsabilidad de arrepentirnos, de reaccionar ante el llamado de Dios, como acabamos de ver en Lucas capítulo 15. Ahora, ¿por qué estas cosas son así? Cuando pregunto, ¿qué haces si quieres que alguien se salve, sabiendo que es Dios quien llama y que la gente debe arrepentirse? ¿Cuál es la respuesta si eres amigo de esa persona? Nosotros llevamos el Evangelio a esta persona, predicamos la palabra de Dios. Y eso es muy importante que tengamos esa información. Si quieres que alguien se salve, debemos compartir la palabra de Dios con él o con ella. Esto nos ayuda, nos dará mucha seguridad al acercarnos a las personas. Entenderemos que Dios tiene derecho a llamar a la gente. Él es su hacedor, su creador. No soy yo quien lleve esa palabra a la gente, porque yo no soy mejor que esa persona que aún se ha arrepentido del pecado. Mi amigo tiene que aceptar que es Dios quien llama. Tiene que reconocer que fallamos en darle a Dios lo que Él merece. La gente no tiene que sentirse mal conmigo. No me están haciendo un favor cuando escuchan la palabra, pero sí deberían sentirse avergonzados de Dios por haberle desobedecido y por no haber entregado sus vidas a Él todavía. Así es que esto nos da mucha libertad para acercarnos a las personas. Podemos hacer preguntas difíciles a la gente basadas en la Biblia. ¿Dónde están tus compromisos? ¿Dónde está tu lealtad? ¿A quién estás sirviendo en esta vida? Porque sabes que esto no viene de ti, sino de Dios que está llamando a las personas. Esto nos da seguridad y también nos permite ser honestos cuando nos acercamos a la gente. Cuando compartimos el Evangelio, debemos compartir todo el Evangelio con ellos. Debemos decirles toda la verdad. No podemos pasar por alto el hecho de que se necesita un cambio en sus vidas. Algunas personas buscarán la salvación solo porque les hace bien a su imagen o porque parece bueno ser parte de la comunidad cristiana. Pero si no están dispuestos a romper con el pecado, si no están dispuestos a aceptar la corrección de la palabra de Dios, en el mejor de los casos se volverán creyentes superficiales y solo por un tiempo. Cuando salimos a llamar a la gente al arrepentimiento, debemos recordar que debemos ser muy bondadosos, así como es Dios cuando nos llama, tal como te mostré en Isaías 55. Muestra el mismo tipo de amor, el mismo tipo de compasión que Dios está usando. Sí, Él les dice la verdad, les dice lo que son, pero también les ofrece perdón y compasión. ¿Has estado viendo el video ¿Dónde comienzo la salvación? En el curso El Camino de la Salvación? Esperamos verte de nuevo en la siguiente lección.